¿Qué tal? Estamos trabajando la inteligencia emocional. Soy el ponente a cargo aquí, Víctor Badío Barrientos. Quiero dar los agradecimientos respectivos a TEI, TCCITEL y el Consejo Intersectorial de la Educación Peruana. Así que vamos a seguir trabajando. Estamos viendo lo que respecta a la inteligencia emocional. Bien. Lección número 6. El miedo. ¿A qué le tienes miedo? ¿A qué le tememos miedo? ¿Por qué consideramos que el miedo es algo negativo? ¿O también puede ser considerado algo positivo? Recordemos a través de nuestra niñez las distintas películas e imágenes que solíamos ver, de repente una película de terror, de repente algo que no nos gustaba ver porque nos causaba cierto susto, cierto miedo, ¿no? Eso de repente dentro de la etapa de la niñez, cuando producto de eso empezábamos a imaginar o queríamos dormir con la fresada cerrada, perdón, tapada, eh, y todas esas acciones que queríamos de repente estar con la luz prendida, queríamos que nos acompañaran al baño, porque teníamos miedo a cosas imaginarias, a cosas que estaban proyectadas dentro de una película, dentro de una serie, dentro de un programa. Pero hoy adultos, ¿a qué le tenemos miedo? ¿Nuestros miedos son infundados? ¿Son algo real o es algo imaginario? ¿Son sensaciones imaginarias o es algo que realmente existe? A ver, el miedo es una emoción bien intensa que podemos sentir desde niños, producto, como le digo, de repente de ver televisión, de ver una imagen, ver una película, eh, pensar que nos puede pasar algo, etcétera. El miedo, cuando la sangre se retira del rostro, el cuerpo parece paralizarse, ¿no? Aunque solo un instante. Las conexiones nerviosas de los centros emocionales del cerebro desencadenadas también en una respuesta normal que pone al cuerpo en estado de alerta general. Ese momento de tensión, ¿no? Que estamos de repente muy intranquilos porque puede pasar algo, porque creemos que va a pasar algo. ¿Sabían ustedes que uno de los miedos que con mayor frecuencia tienen las personas, uno es el miedo a morir y dos es el miedo a hablar en público? Imagínense cuántas personas han tenido que incluso ir a talleres de oratoria, de teatro, para que puedan desenvolverse, porque cuando estaban al frente de un público, automáticamente les empezaba a sudar las manos, sentían su agitación cada vez más fuerte, sentían que se desmayaban, empezaban a sudar también el rostro, empezaban a balbucear. Tuve la experiencia de haber conocido una compañera que le daba todas estas características, ¿no? Entonces, ¿este miedo era un miedo infundado o era un miedo real? ¿Cómo saber si es algo imaginario? ¿Cómo se puede manifestar a través de las manifestaciones de nuestro cuerpo? Goleman ya en 1993 manifestaba este punto, ¿no? Estas características del miedo en 1993. ¿Cómo nos podemos paralizar en un instante frente a una noticia terrible, fatal, que ni siquiera hemos imaginado? Y con respecto al miedo de la muerte, debemos preguntarnos, por ejemplo, ¿qué exactamente tenemos miedo? Si sabemos que desde el momento de nuestra existencia humana, desde el momento de nuestro nacimiento, ya estamos destinados a morir, bajo esa perspectiva un poco racional, deberíamos ya ser más conscientes y tener claro de que tarde o temprano vamos a dejar de existir, al menos físicamente. Ya el otro tema es que si existe vida detrás de la muerte o es otro ciclo evolutivo, espiritual, etcétera. Eso es otro tema, pero debemos preguntarnos realmente a qué le tememos. ¿Tememos miedo a morir
o tememos o tenemos, perdón, miedo a la forma de irnos o a la forma de no poder nuevamente encontrarnos o estar o permanecer con las personas que amamos, ¿no? Entonces, ¿cuál es el miedo realmente ahí? Si sabemos que debemos tarde o temprano partir para otros niveles o estados de vivencia o de existencia, debemos un poquito ser sinceros con nosotros mismos y preguntarnos qué es lo que tememos, tenemos miedo, qué es lo que tenemos o qué aspectos tenemos miedo con respecto a la muerte, con respecto a hablar en público, con respecto a determinadas noticias, con respecto a determinadas acciones. Bien, con todo esto, te invito a que puedas identificar y reconocer tu principal miedo, tu principal miedo. No varios ejemplos, sino cuál consideras que es tu principal miedo de tu existencia, de tu vida humana hasta el momento, o que has considerado que has estado en una situación muy límite y te ha generado y te ha provocado miedo. Por ejemplo, yo creo un poquito interiorizando que en mi caso vendría a ser un poco el miedo a no saber cómo reaccionar frente a un momento límite eh, en la cual me encuentro o me sitúo eh, y el no saber con quién contar o con quién recurrir o a quién recurrir. Quizás sea el miedo a sentirse solos o sentirnos solos en un momento que necesitamos de otro, necesitamos a alguien y poder reconocer e identificar que todos estamos vinculados unos de otros. Quizás eso podría ser un miedo eh, interno que está canalizado. Y para ustedes, ¿cuál es su principal miedo? Bien, quiero dar los agradecimientos respectivos nuevamente a las diversas instituciones que hacen posible que yo esté aquí detrás de estas pantallas con mi voz. Quiero dar los agradecimientos a cada uno de ustedes por su tiempo, por su compartir, por su convivia dentro de este tipo de relaciones. Muy bien. Saben que pueden un poquito revisar los manuales de investigación que hemos trabajado a mayor detalle. Simplemente estamos dándole extractos muy cortos. Esperemos que haya la oportunidad de poder ya realizar talleres, conferencias de una manera ya más personalizada o al público en general de forma presencial, ¿no? Muy bien, nos vemos en la siguiente lección.